Muy buenas a todos los emprendonautas, bienvenidos a Emprendo Libre. Mi nombre es Sabrina y en este video vamos a ver los mejores proyectos y novedades para cerrar este 2021 con todo, gente. To the moon, a lo grande. Vamos a ver sobre NFT, Polychain Monsters, que ha pero tenido actualizaciones muy buenas, gente, lo que se viene. Vamos a ver qué está pasando con el precio de Bitcoin, algunas métricas muy importantes que hay que seguir porque eso condiciona todo el criptomercado. Vamos a ver sobre metaversos. Una noticia muy particular sobre la Central Bank Digital Coin, sí, la CBDC, las monedas de los gobiernos, de los bancos centrales. Hay un desarrollador acá en el criptoverso, vamos a decir, que está metido con eso. Así que ojo alerta con eso también. Como siempre tenemos muchísima información y vamos a aprender también a seguir educándonos en estas criptofinanzas. Antes de empezar, suscríbete a Emprendo Libre para que no te pierdas de nada porque tenemos información de muchísimo valor y cuando la veas de forma oportuna te va a ayudar realmente a empoderar tus finanzas personales. Ahora sí, vamos con todo. Estamos acá en el sitio web oficial polychainmonsters.com. Este es un tremendo proyecto que yo ya había hablado en junio y algunos vieron y en ese momento estaba en el puesto como 900 y algo en CoinMarketCap. Ahora subió de posiciones, es tremendo la capitalización de mercado que está ganando este proyecto. Realmente es muy bueno, tiene que ver con los NFT y los Play to Earn, ¿sí? Tiene su propio token, PEMON, que hicimos la review, analizamos las tokenomics en ese video, que te lo dejo por acá para que lo mires. Se puede hacer staking, bueno, tiene herramientas DeFi, es Play to Earn, ¿sí? Jugamos para ganar. La verdad que a mí me encanta porque es uno de los que más se lo está tomando en serio el tema de que el juego, o sea, el tema de los gráficos, de la realidad virtual, de los gráficos 3D, son muy lindos, de los muy lindos trabajados, NFT que vale la pena coleccionar, que tienen distintas categorías y demás. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora? Bueno, lo podés conseguir acá. Acá en la página web está todo. Yo siempre te dejo los enlaces para que lo puedas ver. Lo lindo de esto es que ahora han anunciado hace muy poco tiempo, bueno, ya está el teaser, ¿sí? el trailer, el avance del juego ya en versión alfa, lo que se viene ahora en alfa para diciembre de 2021, el lanzamiento, ¿sí? De este juego que es el Polychain Island, la isla Polychain, donde se puede obviamente participar, hacer como distintas batallas entre los Polychain Monsters. Así que bueno, viene realmente con todo. Acá podemos ver un poco el trailer y tenemos muchísima información para compartirles de acá desde el Medium, ¿sí? Siempre está bueno analizar de los juegos, de los Play to Earn, las redes sociales oficiales. Yo acá te las dejo en el enlace para que vayas haciendo tu propia investigación. Es muy bueno ver los Mediums y los Twitters, porque es como que ahí está la última información siempre para estar actualizado y demás. Así que bueno, lo vamos a ir viendo ahora. A modo de resumen, sí, porque tenemos muchísima información en el Medium, el equipo que está atrás de Polychain Monsters es un equipo muy fuerte de desarrolladores e ingenieros de software informáticos con base en Alemania. Están haciendo muchísimas alianzas, por lo que podemos leer acá en su Medium. Si vamos buscando, tienen alianzas ya con Polygon, Polygon Studios, Binance NFT, Neo. La verdad es tremendo lo que está creciendo. Elrond también está con alianza con Polychain Monsters. Es tremendo lo que están creciendo y se vienen cosas muy interesantes, ¿sí? Por ejemplo, ahora lo que podemos ver, aparte de la versión alfa del juego, es también tienen el reverse swap. Por ejemplo, si uno le toca un Polychain Monster que no sé, no le gusta o ya lo tiene, lo puede cambiar en el booster pack. Tiene todo un sistema de NFT para jugar. Tiene también ahora pronto va a venir la DAO. Esto es muy importante, las organizaciones autónomas descentralizadas, porque le dan poder de decisión a los usuarios, a la comunidad de un juego. Y ese es un factor de éxito que tenemos que analizar a la hora de ver un Play to Earn, por ejemplo, como Polychain Monsters. Si le dan decisión a los usuarios, a los propios jugadores, eso realmente le va a ir muy muy bien. Otra actualización súper importante de los Polychain Monsters tiene que ver con las DeFi. Están actualizando y mejorando lo que es el farming para ser farmeados. Sabemos que los Play to Earn tienen este tipo de funcionalidades de DeFi, de contratos inteligentes, que te permiten ganar dinero. No es solo Play to Earn, jugar para ganar, sino también aparte podemos coleccionar para ganar y cumplir un montón de funcionalidades dentro del juego para obtener más tokens y recompensas.
A modo de dato, ya tiene más de 60.000 participantes y reparten más de $600.000 por semana en rewards, en recompensas dentro de los coleccionistas, ¿sí? Recordemos que hay distintas categorías de Polychain Monsters, están los raros y demás, así que bueno, se reparten según los niveles de rareza. Y como si fuera poco, ahora van a estar introduciendo nuevas mejoras, digamos, en el juego, que va a estar la evolución de los Polychain Monsters. ¿Qué quiere decir eso? Van a evolucionar a categorías, por ejemplo, mutantes, fantasmas y Polychain arcoiris, rainbow. Así que bueno, tenemos de todo. También estamos viendo que ahora, ya en lo que queda ahora de 2021, de cara al 2022, están haciendo una alianza con Neo y este juego también se va a poder jugar en la blockchain, en la red de Neo. Así que realmente vienen trabajando muy fuerte con todo. El tema de las alianzas estratégicas es algo que impulsa muchísimo un proyecto y eso realmente lo podemos ver acá. Si uno lo analiza en CoinMarketCap, cuando hice el video, creo que fue en junio de 2021, estaba como $4. En este minuto está $10, o sea, igual subió. Aumentó mucho los puestos, está en el puesto en este minuto 728 de mayor capitalización de mercado, medido en eso. Y bueno, si podemos ver acá la evolución del precio, ha alcanzado un máximo ahí local, ahora en septiembre estuvo más o menos $22, después una bajada en todo el mercado de las cripto y después a fines de septiembre, principios de octubre volvieron a subir todas, lo mismo que Bitcoin, ¿sí? Por eso siempre analizamos Bitcoin también. Bueno, volvieron a subir y demás, estuvo aproximadamente 18, ahora con una pequeña corrección, así que realmente es un proyecto más que interesante porque viene pisando muy fuerte y bueno, podés ver toda la información acá. En el caso de, bueno, si te interesa el token PMON de Polkamon, lo podés encontrar en KuCoin, Uniswap, Gate.io, PancakeSwap. Así que bueno, acá está el token, cómo se puede conseguir y después en el sitio web uno ya puede ahí ver toda la información, obtener los coleccionables también, estaban por ahí en OpenSea, bueno y demás. Así que te dejo todos los enlaces acá en la descripción de este video. Seguimos con cosas muy bonitas. Sí, estamos hablando de mi Harry, mi Crypto Harry. Tiene un Instagram, así que ya seguilo porque vamos a estar aprendiendo muchísimo de Bitcoin y de las criptomonedas con Harry. Estamos creando contenido juntos. Acá estamos re lindos los dos, como siempre le digo que Harry es re lindo. Nada, es hermoso mi gatito. Así que bueno, tiene sus seguidores por ahí, ya tiene su Instagram oficial y es este, no hay otro Instagram. Y Harry no les va a escribir por privado tampoco, compartiéndoles ningún proyecto raro, nada, como saben. Ustedes nos escriben, ahí nos respondemos en los comentarios públicos, pero no en los mensajes privados, sino los vamos a contactar. Esta es la cuenta Harry CryptoCat, la cuenta oficial de Harry, y la mía Crypto Sabrina, acá está también en Instagram, así que dale, seguinos y seguimos en contacto por ahí. Veamos ahora qué estuvo pasando con el precio de Bit2Me, B2M Token, ¿sí? Bueno, salió hace muy poco, el 1 de noviembre ya se listó oficialmente en los mercados y demás, eso lo hemos cubierto a su tiempo. Y muchos me estuvieron preguntando qué onda. Bueno, vamos a ver un poco la evolución del precio en estas primeras semanas que, como ya sabemos, son volátiles. Siempre hay que tener el foco a mediano y largo plazo, más cuando un token es nuevo. Llegó a cotizar, bueno, acá aproximadamente dice 30 centavos de dólar, luego vino una bajada, sí. Recuerden que no importan las bajadas a corto plazo porque las personas que quedaron afuera del airdrop, de la whitelist, ¿sí? Hubo una whitelist que eran 3 fases de ICO. Las personas podían ingresar, se inscribían en esa whitelist en un formulario y podían comprar a precio preferencial. Eso fue septiembre, octubre, eso ya terminó. Entonces, los que quedaron afuera, que estaban inscritos en esa whitelist, tienen derecho al airdrop, ¿sí? Eso es muy importante. Viene un airdrop, pero ¿qué pasaba? Lo habíamos cubierto también en el canal. Tenían que comprar entre el 1 al 15 de noviembre, hacer alguna compra, alguna cripto en Bit2Me Wallet y dejar los B2M ahí, en staking, ¿sí? Entonces cuando uno en staking, no es en staking, sino hold. Staking todavía no está habilitada la funcionalidad. Muchos de ustedes me preguntaron, ¿cuándo el staking? Sí, lo estamos esperando todos. Lo van a anunciar en su momento y ahí vamos a estar también compartiendo la información porque está muy bueno. No es staking todavía, sino hold. Es cuando uno compra y deja la cripto en una wallet holdeando, manteniendo, esperando. Entonces, ¿qué es lo que hay que esperar? Bueno, el que la dejó desde el 15 de noviembre máximo hasta la deja el 15-20 de enero de 2022, ahora ya los próximos meses, en periodo de 2 meses, la cuestión es que va a recibir un airdrop, va a recibir monedas B2M gratis en la wallet de Bit2Me. Así que bueno, ese dato para que lo recuerden, lo habíamos analizado en videos anteriores, yo siempre les dejo por acá los videos para que los vayan viendo, refrescando, complementando la información.
Así que bueno, interesante. Yo este precio realmente lo encuentro muy bueno porque el proyecto viene con mucha solidez, vienen trabajando muchísimo. Bueno, así que me cuentan acá su experiencia. Sé que a muchos les ha ido muy bien. Los que entraron en la ICO están más que feliz con este precio actual porque los precios eran súper bajos en la ICO. Así que bueno, ya están todos en ganancia. Y bueno, me cuentan cómo te fue con esto. Recordá también todas las cripto que hay en Bit2Me han ido ampliando la cantidad de carteras, que ya se puede hacer transferencia no solo con Bitcoin desde cualquier exchange o wallet hacia Bit2Me, sino también Ethereum. Muchos tokens Ethereum ya tienen más de 71 criptomonedas y tokens en cartera, así que bueno, los podemos ver por acá. Y bueno, recordá que también hice la review de toda la wallet. Si te interesa cómo funciona, la dejo por acá para que tengas más información. ¿Qué está ocurriendo con Bitcoin? Bueno, esta es la noticia que más me gustó, que es como el pulso de la semana, desde ya, para empezar la semana ahí bien arriba. Pequeños holders intensificaron las compras de Bitcoin, dice el analista Willy Woo, que ya hemos hablado muchas veces de él acá en el canal. Esto es importante, sí, hubo como una limpieza así en el mercado, la baja de los últimos días la hemos analizado, tenía que ver con múltiples factores, hay liquidaciones en los mercados de futuros que están apalancados y demás. Cada vez que se hace eso, como que se limpian los apalancados, en ese caso fueron las posiciones largas, alcistas de Bitcoin, como que se resetea, ¿sí? Entonces es como una medida sana, es como que se limpia el mercado y bueno, nada. Ahí es donde aparecen los pequeños holders. Esto es muy muy bueno. ¿Qué quiere decir? Las personas que compran y holdean, mantienen en cartera y se olvidan por un tiempo. Es algo muy sano que eso pase. Dice, bueno, ha aumentado la demanda de holders con menos de un Bitcoin. Estos pequeños holders han tenido una gran influencia en el mercado. Bueno, es en el informe que Willy Woo, es el analista muy conocido que va registrando, analizó los precios de Bitcoin. Dice, desde el lunes 15 de noviembre, una caída cercana al 15%. Nada para asustarse, ¿sí? Más los holders a largo plazo, pasó de $65.500 a $55.000. Claro, uno ve $10.000 menos en una semana, se asustan, pero ya lo venimos trabajando acá en el canal, trabajando sobre todo la mente, emociones y gestión de riesgo para tener una cartera saludable, ¿sí? Así que te invito, si sos nuevo, suscríbete a mi canal y mírate los videos anteriores o andá las listas de reproducción, por ejemplo Bitcoin, y ahí vas a encontrar de 0 a 100 todo bien explicado. Así que bueno, eso para los que son nuevos, la bienvenida y que no se preocupen por estos cambios que a simple vista sí parecen abruptos, pero realmente no lo son. En estos momentos, dice, el precio fluctúa en torno a los $59.000. Los holders minoristas o retail, son los que tienen menos de un Bitcoin en cartera, continúan comprando, ¿sí? O sea, vamos a ver por qué continúan comprando. Ahora te voy a mostrar un tremendo análisis, tremendo. Así que bueno, eso es importante acá. Shrimp se le dice, ¿no? En inglés, claro, pero tiene que ver todo con la fauna marina, el ecosistema, las ballenas, las langostas, los camarones, los delfines, son según la cantidad de Bitcoin que tiene, bueno, estos son los más chiquitos. El heatmap es el mapa de calor, dice, bueno, siguen comprando. El mapa térmico muestra ahí las compras-ventas. Los círculos azules representan compras de los holders de retail, así que vemos cómo aumentan los círculos azules, quiere decir que están aumentando los chiquitos, se van comprando pequeñas cantidades y acumulan. Los minoristas siguen comprando. Bueno, acá tenemos otro gráfico, el supply shock. Esto es muy importante entender lo que es el shock tipo de la oferta, ¿sí? Porque claro, sabemos que Bitcoin es escaso, que tiene un máximo supply definido en 21 millones, tiene un ritmo de emisión decreciente, por lo tanto es deflacionario, así que conforme aumente la demanda, aumenta el precio y eso es algo muy importante. Bueno, acá un poco lo analiza mirando los gráficos y demás, así que esa nota me gustó a modo de conclusión. Bueno, este otro dato importante, un reporte de Glassnode comentado el 18 de noviembre resaltaba que la actividad de venta de los holders de largo plazo correspondía a la toma de ganancias. Hubo finalmente una toma de ganancias en torno al $65.000, nada mal, después de haber marcado un máximo de 69. Eso es totalmente saludable que así pase. Va a estar testeando ahora seguramente los 60, 59, 58, 55, quizás unos días, y después ahí veremos hacia dónde vamos, si hacia los 50 o hacia los 70 nuevamente. Así que bueno, eso todo bien por ahora. Esta es una tremenda noticia. Tremenda noticia, así será Bitcoin City, la primera ciudad en el mundo Bitcoin, una metrópoli circular en El Salvador. Fue anunciado y realmente causó pero furor en todo el mundo. El Salvador se quiere posicionar como el Singapur de las Américas, realmente. Será una ciudad circular con una plaza en su centro y contará con una gran B tallada de Bitcoin. El objetivo es atraer obviamente inversionistas extranjeros. Ya están como país una decisión muy sabia, construyendo toda la infraestructura
y el lugar para sentar esas inversiones, o sea, para que las empresas y los emprendedores vayan a El Salvador, se radiquen. Así que es una jugada maestra, realmente es, pero muy inteligente. Esto es más lindo todavía, de acuerdo a, bueno, Bukele, el presidente de Salvador, una ciudad bitcoiner provista de energía geotérmica, volcanes, y casi libre de impuestos, con excepción del IVA. Bueno, ese es el tema. Hay IVA, sí, pero bueno, le hacen muchas rebajas impositivas en otras cuestiones para fomentar, obviamente, el arraigo y la adopción en el país, muy importante. Bueno, eso salió el tuit hace unos días en la Casa Presidencial del Salvador. Bueno, ya están viendo cómo es que se va a construir. La energía viene del volcán Tecapa, dice, ubicado a casi mitad del camino entre la Bitcoin City y El Salvador, San Salvador, que es la capital. Tecapa cuenta con una planta generadora de energía geotérmica construida en el año 1999. Así que bueno, tenemos un montón de volcanes ahí en la ciudad bitcoiner, realmente un fuego, como decimos siempre. Esto está un fuego al rojo vivo. El cambio, dice, de una economía global a una más equilibrada a nivel local incorpora tecnologías innovadoras. Esto está bueno, ¿no? Lo global en lo local, o sea, como algo que tiene un impacto global, porque se puede comerciar Bitcoin y es libre globalmente, pero cómo mejora la vida localmente de muchas personas, de miles de personas, de emprendedores, de pymes, todo un ecosistema que se va creando y liberalizando en torno a Bitcoin. Eso es algo muy positivo, dice. Tiene que ver con una circulación saludable, por eso quizás la forma circular también, ¿no? Haciendo la alusión a la economía circular, de recursos e ingeniería geotérmica natural. Para desarrollar una ciudad medioambiental, dice también, ya que bueno, Bitcoin ha tenido muchas quejas y demás, lo que siempre analizamos, pero bueno, acá estamos viendo usos prácticos y reales de esto. Así que bueno, nada, acá están los planes de la ciudad, cómo va a estar distribuido. El 50% van a ser áreas residenciales, 20% sectores de esparcimiento social, 10% áreas verdes, 8% industria, 7% equipamiento digital, 3% ecoinfraestructura y 2% transporte. Podemos ver acá, o sea que va a vivir mucha gente ahí. Y bueno, la geometría de la ciudad, todo, así que interesante esto, ¿eh? Lindo experimento se están llevando a cabo ahí. Veamos ahora por qué Bitcoin realmente puede ir to the moon y qué es lo que está ocurriendo. Ya sabemos del halving, que es el ciclo de 4 años de Bitcoin y demás, que los mineros hasta hace unos años tenían un papel, o sea, tienen un papel preponderante, pero tenían un papel muy importante, más que importante en cuanto al precio. ¿Qué quería decir? Que ellos eran como los que más concentraban Bitcoin y si los mineros vendían Bitcoin, ¡pum!, íbamos para abajo. Pero claro, a partir de 2020, con la entrada de actores institucionales, grandes fondos de inversión, capitales, ETF, y demás, realmente cambió todo el panorama, porque está bien, los mineros son importantes, pero también hay otros jugadores institucionales, aumento de la demanda del retail, del minorista que veíamos recién. Entonces, ¿qué están haciendo los mineros? Ante ese cambio de panorama, ya no tienen tanto poder en el precio como tenían antes. Los mineros públicos de Bitcoin están aumentando sus bonos del tesoro de Bitcoin. ¿Sí? Esta noticia publicada en Bitcoin Magazine hace unos días atrás, noviembre de 2021. Esto es muy importante. Las empresas mineras de Bitcoin que cotizan en bolsa, que son gigantes, han estado acumulando y manteniendo Bitcoins a un ritmo creciente. O sea que no han vendido, venden solo lo que necesitan para cubrir costos operativos. Así que bueno, esto es realmente un nuevo paradigma, dice acá la nota, entre los grandes mineros públicos de Bitcoins. No quieren vender, como en el pasado, ya no quieren vender. Hoy por hoy, cuando uno ve esos rojos, así esas velas rojas en Bitcoin, esas bajadas de precio, tienen más que ver con cuestiones de mercado, como te decía hace un ratito. O sea, venden y así los mercados están sobreapalancados, hay un exceso de codicia, van a posiciones muy largas, que con dinero que no tienen obviamente, long, entonces bueno, ahí pum, baja. Es una catarata, con que se liquide uno grande, se empiezan a liquidar varios. Entonces tiene que ver más condiciones de mercado que con condiciones estructurales, ¿sí? Así que realmente la estructura está muy sana. Los mineros a full, dicen, están encontrando formas creativas de recaudar capital o aprovechar las tenencias de Bitcoin para ayudar a cubrir costos operativos y de mantenimiento de los equipos mineros, de sus empresas y demás. O sea que no los venden para cubrir costos. ¿Qué es lo que están haciendo? Dice, es prestar parte de sus tenencias de Bitcoins. Por eso tiene que ver con el mercado, como te decía recién, con el famoso apalancamiento. En este caso, ellos ¿qué hacen? Prestan los Bitcoins para obtener un rendimiento, dice, que puede destinarse directamente al pago de los gastos operativos. Por ejemplo, la empresa Hut 8 Mining ha estado haciendo esto. Prestó 2.000 bitcoins, que es casi el 40% de sus tenencias, para ganar una tasa de interés del 4% anual, dice, desde enero de 2021.
Acá, bueno, empieza a hablar un poco de precios. Dice, el precio de hoy, 2.000 Bitcoin tienen un valor aproximado de $130 millones de dólares. 130 millones de dólares, ganando 2.6 millones de dólares anualizados a una tasa del 4% anual. Así que dice, si el promedio del año, de todo el 2021, analizamos que, no sé, el promedio son 45 o 46 mil dólares por Bitcoin, estaríamos hablando de 1.8 millones de dólares al año para cubrir sus costos, solo prestando los Bitcoins. Eso es lo que están haciendo los grandes, los mineros, con un porcentaje, ¿sí? Está hablando, por ejemplo, del 40% de sus tenencias en Bitcoin lo prestan para cubrir costos operativos. O sea que acá estamos viendo todo un nuevo paradigma, modelo de negocios para las empresas mineras y que realmente, obviamente, beneficia a todo el ecosistema esto. Generar ingresos a partir de Bitcoins para cubrir costos, imagínate las personas también, ¿no? Pueden cubrir sus costos operativos de vida diario con estrategias similares, obviamente siempre con una estrategia de gestión del riesgo, ¿sí? Recordá que si no son tus llaves, no son tus cripto, cuando prestamos los Bitcoin en un exchange nosotros no tenemos la custodia, hay riesgos y uno tiene que estar bien informado de todo eso. Así que bueno, como ves, esto me parece muy interesante. Acá los gráficos también hablan de los tops mineros públicos de Bitcoin, los holdings. Marathon Digital tiene 7.453, Hut 8 Mining 5.053, Riot Blockchain, muy conocido este, 3.995, Core Scientific 2.800 y algo, Bitfarms 2.300 y así. Así que realmente esto viene pero con todo, gente, ¿eh? Es una estrategia muy interesante. Bueno, acá un poco también cuenta lo que hacen los demás mineros. Así que como ves, todo indica, los fundamentos están más que sanos, mucho más que sanos. Y esto va to the moon. Veamos ahora una noticia de CoinDesk que es de hace un par de semanas atrás, sí, pero no quería dejarla pasar realmente. ¿De dónde saqué esta noticia? De un Twitter. Y le saqué captura de pantalla al Twitter para no olvidarme. Este caso es un Twitter de Charles D'Hossi que retuiteó Consensys. Y bueno, Charles dice que está súper orgulloso de Consensys, del equipo, que está desarrollando la MCBDC Bridge, el puente, ¿sí? Para las monedas digitales de los bancos centrales, que tiene ya más de, bueno, los 15 casos de uso y demás, y más de 22 participantes de peso fuerte, pesados, o sea, súper importantes en la economía global, que vamos a ver ahora. O sea, esta nota le saqué el tweet, es del 8 de noviembre de 2021, le saqué ahí la captura pantalla para no perderlo realmente. Así que esto me llamó la atención. Consensys desarrollando el puente de Ethereum, obviamente, ahora lo vamos a ver, para todos estos bancos y corporaciones. A ver, ¿quiénes están un poco atrás? Y hay que ir con calma con esto. M-Bridge dice, revela 15 casos de uso y 22 participantes de peso pesado. ¿Quiénes son los pesos pesados? Goldman Sachs, HSBC, Société Générale, los bancos estatales más grandes de China forman parte del proyecto. La noticia es del 5 de noviembre de 2021. Bueno, acá el horizonte de Hong Kong muestra y demás. M-Bridge dice, es un proyecto multilateral de 4 autoridades monetarias, bancos centrales, gente, ¿sí? Esos son las CBDC. Hice un video ya hace un tiempo de eso, si no, buscalo en mi canal, o las GovCoins para entender del tema, para construir infraestructura para conectar las monedas digitales del Banco Central. Reveló 15 casos de usos y 22 participantes en el proyecto en Hong Kong Fintech Week. O sea, fue un evento y bueno, de ahí salió todo esto. El proyecto es una colaboración, dice, entre el Banco de Tailandia, Banco Central de Emiratos Árabes Unidos, Autoridad Monetaria Hong Kong, Banco Popular de China y el Banco de Pagos Internacionales, el BIS. Su objetivo es reducir costos y mejorar la velocidad de las transacciones internacionales utilizando CBDC. O sea, las monedas digitales de los bancos centrales, de ellos. Súper centralizadas, 1984, un poroto, gente, como decimos siempre. O sea, nada al lado de todo esto que se viene, gigante, monstruoso, tremendo. Así que esto me llamó la atención. Todos los actores que están colaborando. ¿Con quién, no? Bueno, dice, según el anuncio, también participan importantes instituciones financieras del mundo occidental, Goldman Sachs. ¿Para qué vamos a hablar de esto? Ya lo hemos analizado un montón de veces en el canal. HSBC, Société Générale y 6 mayores bancos estatales de China. El total de 22 participantes de la industria en todas las jurisdicciones del mundo que están estos probarán los 15 casos de uso durante una prueba piloto que comenzará en 2022. O sea que en 2022 ya vamos a tener la prueba piloto operativa de esta Central Bank Digital Coin CBDC
con estos 22 participantes. O sea, los chinos, los bancos estatales chinos con estos gigantes del mundo occidental. ¿Sí? ¿Quién está construyendo esta arquitectura, este puente que está habilitando todo eso? Ahora lo vamos a ver. Goldman Sachs Asia aprobará la emisión de bonos tokenizados y la liquidación atómica. DBS Bank Hong Kong probará los pagos de seguros transfronterizos entre China continental y Hong Kong. HSBC probará la financiación comercial programable rica en funciones. No sabemos qué rica en funciones con mayúscula. Comillas, perdón, y la filial de Société Générale Forge buscará la emisión de bonos corporativos, ¿sí? Nativos digitales. O sea, cada institución va a hacer algo, un rol. Ya se ha iniciado en la plataforma de prueba la prueba de transacciones de liquidación comercial de muestra 11 industrias, según la presentación en esta conferencia en Hong Kong. Dice también, el comité directivo del proyecto ha dado prioridad a la liquidación comercial debido al potencial de MCBDC, de esta moneda digital de estos bancos centrales, para reducir costos y mejorar velocidad en la industria masiva. Bueno, dice, el comercio entre los cuatro fue de más de 730.000 millones de dólares en 2019, según datos del Banco Mundial. Dice, en septiembre los bancos participantes revelaron que habían construido un prototipo de fase 2. La directora del centro de Hong Kong del BIS Innovation Hub describió el proyecto como una empresa masiva. Empresa masiva. Así que bueno, con los bancos estatales chinos y toda esta mezcla que te conté, ¿no? Bueno, nada, tenemos un panorama re complejo. ¿Quién está construyendo este M-Bridge entre todos estos colosos o estos Goliaths? Pero para cada Goliath siempre hay un David. Consensys. Unlock Web 3. O sea que esto de la Web 3, hemos hablado mucho en el canal, tengo una lista del tema, míralo, es muy importante que lo sepas. ¿Puede ser un caballo de Troya tremendo? Sí, puede ser. Ojo con esto, construido en Ethereum. Y bueno, obviamente, ¿quién está atrás? O sea, para que ustedes lo palpen, lo entiendan, Consensys es la desarrolladora de la famosa wallet MetaMask y también de Infura. Así que bueno, para que tengan una idea. Está cambiando mucho el giro Consensys. Sabemos que están colaborando con los bancos centrales, con los bancos estatales chinos. Se está metiendo todo ese mundillo. Está con MetaMask, o sea que las personas que usan MetaMask deben saber eso. Está cambiando totalmente, como venía hace unos años, a lo que está haciendo ahora. Bueno, obviamente sabemos que hacen todo lo que es aplicaciones descentralizadas en Ethereum, todo eso, y se está metiendo muy fuerte, o sea, obviamente en las DeFi, eso ya se sabía, pero también en los NFT y en el metaverso. O sea, que la apuesta es generar, imagínate vivir en un metaverso con el Banco Estatal Chino. Nada, para allá vamos. Así que eso es importante para un mundo libre, informado, saber este tipo de información. Bueno, ya MetaMask, ellos lo dicen, tiene más de 21 millones de usuarios activos por mes. Es muy grande, es una de las wallets más grandes. He hecho una review de MetaMask en mi blog, en emprendolibre.com. Tengo review, no tengo videos acá en el canal. Así que bueno, podés un poco hacer, como siempre decimos, do your own research. Y si querés aprender más del metaverso, te recomiendo ya mismo, ya urgente, este podcast que te dejo acá en los enlaces, el podcast Metaverso. Realmente está muy bueno, yo estoy aprendiendo muchísimo. O sea, es toda la información, lo último que sale analizado desde un punto de vista de tecnología, inteligencia artificial, últimos avances, todo eso y mucho más. Así que te comparto también este podcast que es gratuito, lo puedes encontrar en Spotify. Te comparto el enlace porque te va a ayudar a comprender y proyectarte hacia el futuro. Y por último, recordá todos mis cursos y redes oficiales que están acá en mi sitio web emprendolibre.com. Además de mucho contenido gratuito, también tenemos los cursos de pago. Está el Expreso Bitcoin, versión única, oficial, disponible hasta el 31 de diciembre. El mejor, los resumen de mis 3 cursos, pero solo en uno. Y después, como siempre, el curso de freelance con estrategias para lograr libertad financiera, Bitcoin y criptomonedas, para comprender los fundamentos y todos los conceptos claves para que entiendas todo de 0 a 100 y pensar, tradear, ganar para aprender análisis técnico, cuándo comprar y vender una criptomoneda, cómo leer los gráficos, todo eso y mucho más. También tenemos acá una sección de notas, de análisis, como te decía recién, la de MetaMask está por acá. Hay muchas guías también de DeFi, de proyectos, de wallets, de criptodividendos para hacer staking, todo eso, mucha información en mi blog, así que visítalo porque te va a ayudar mucho. Y las redes sociales oficiales para que
tengan cuidado y sepan cuáles son las mías y cuáles no son, que hay muchos ahí que andan duplicando cuentas y haciéndose pasar por mí. Así que ojo, mis redes oficiales siempre están acá en mi blog emprendolibre.com. Muchísimas gracias por estar ahí, los invito como siempre a seguir viendo los videos, aprendiendo y debatiendo de forma sana, compartime qué onda, hoy vimos demasiada información, pero bueno, estamos constantemente actualizándonos con lo más importante acá en Emprendo Libre. Así que si sos nuevo, dale like también si te gustó el video, te suscribís como siempre y ahora sí, hasta la próxima.